Hola, buenas. Hoy quería hablar en este pequeño vídeo sobre las teorías de la psicología, las teorías que explican sobre todo el desarrollo de los procesos psicológicos o del sujeto humano en su conjunto. Muchas veces tendemos a pensar que hay unas teorías cronológicas porque hay veces que surgen en unos momentos o tienen más relevancia en unos momentos que en otros y que se superan, ¿vale? Y esas teorías dejan de tener validez para explicar los fenómenos que ocurren, ¿no? Eh, Esto no es así o no es mucho más complejo que esto, ¿no? En realidad lo que estamos diciendo es que hay un fenómeno que es el desarrollo humano, que es un sistema complejo. Al hablar de sistemas complejos dinámicos, sistemas complejos adaptados, estamos diciendo que es inabarcable, no podemos explicarlo de una manera holística, completa y global en todas sus facetas. Así es que generamos marcos teóricos que son la mejor explicación posible de los fenómenos que estamos observando. ¿Cuáles son los fenómenos que se observan en la psicología? Hay tantos procesos y tantos fenómenos y están tan imbricados que es bastante complejo poder definirlos. Por ello, lo que podemos decir es que cada una de las teorías lo que hace es centrar un foco en algunos aspectos esenciales que le parecen más relevantes y presta mayor atención a esos aspectos. Hay teorías que sí que es cierto que no son válidas, ¿vale? No quiere decir eso que todas las teorías sean válidas. Generalmente las teorías que son inválidas son aquellas que eliminan una parte de la explicación, ¿vale? Normalmente lo que estamos diciendo precisamente es que el fenómeno es muy complejo, entonces en cuanto eliminamos parte de la explicación, pues desaparece una parte de la realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no se considera, digamos, con mayor poder explicativo? Una teoría que sea exclusivamente innatista, ¿no? Racionalista, aunque hay teorías actuales racionalistas que hablan más de un despliegue de procesos ulteriores y luego de un procesamiento central que sí que depende de la experiencia, pero tienen menos poder explicativo. Y las que son completamente empiristas y anulan toda la carga de desarrollo filogenético, los constraints, etcétera, pues esas teorías tampoco nos valen para explicar lo que esté ocurriendo. Así es que si quitamos ese empirismo puro, lo que sí que queda es como un eje entre un componente más innato, un componente más construido y dónde está esa dimensión, ¿vale? Entre lo que llamaríamos el racionalismo y el constructivismo dentro de la epistemología serían las dos posiciones teóricas más sólidas, pero siempre en esas teorías que aunque tengan una fuerte base innatista, contemplan parte de la influencia ambiental, de la experiencia, etcétera, aunque sean procesos ulteriores, ¿vale? Esto es en términos filosóficos incompatible, ¿vale? Epistemológicamente lo que es racionalista no puede ser constructivista y lo que es constructivista no puede ser empirista y viceversa. En términos teóricos prácticos, que queda un poco raro, ¿vale? Pero en términos teóricos, de teorías que se utilizan ahora, sí que puede haber solapamientos, ¿vale? Un poco más complejos, pero se tienen que definir dentro de una categoría. Por ejemplo, el neuroconstructivismo, precisamente Carmen F. Smith hablaba de establecer un puente entre el constructivismo clásico basado en procesos generales y el innatismo basado en mecanismos específicos en el procesamiento modular, ¿no? En el libro de Más allá de la modularidad. En realidad o se es constructivista o se es innatista, pero se pueden establecer aparatos teóricos. De hecho, ellos son neuroconstructivistas, ¿vale? Es decir, lo que hacen es recuperar todo el abordaje filogenético, bueno, recuperar, no tener en cuenta ese abordaje filogenético e incorporarlo al constructivismo, ¿vale? Y hablar de una especialización progresiva. Eh, Otras teorías
pueden tener menos en cuenta los constraints filogenéticos, el panorama epigenético, etc. Hay a veces que una teoría no se explica bajo esos paradigmas, pero está basado en esos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, la teoría piagetiana es totalmente congruente con los sistemas complejos, porque viene de los sistemas complejos, y además es coherente con determinadas definiciones o cómo entendamos el panorama epigenético, por supuesto, y además cómo entendamos determinados factores de interacción con la cultura y el contexto. ¿Vale? Por ejemplo, una de las grandes diferencias entre el neuroconstructivismo y el constructivismo piagetiano es la diversidad, ¿no? La diversidad y especificación en función de los contextos dinámicos, etcétera, ¿no? El valor que le da a las características diferenciales del contexto del neuroconstructivismo es diferente al valor que le da el contexto desde una perspectiva piagetiana. ¿Por qué? Porque Piaget considera que hay unos rasgos mínimos suficientes que son compartidos por todas las culturas, pues una estructura jerárquica social, una gestión de recursos, un establecimiento de relaciones, una institucionalización, y eso ocurre en todas las culturas con contenidos diferentes, pero la estructura es la misma, ¿no? Hay un cuidado directo de adultos a niños, hay una interacción social entre los propios niños, es decir, todo eso ocurre en todas las culturas, por lo tanto, no es esperable una diversidad en el desarrollo psicológico, ¿vale? Hay microdiversidad, si queréis llamarlo, pero no hay una diversidad, es decir, vamos a ir pasando por esos estadios y va a ser progresivo. En cambio, el neuroconstructivismo sí que vamos a hablar de trayectorias de desarrollo que pueden ser diferenciales eh, en función de sus contextos dinámicos y de otras características, en las cuales, por ejemplo, Piaget no se mete como sería una alteración de base. ¿No? Cuando nosotros estamos diciendo que tenemos unos constraints y unas canalizaciones filogenéticas, ¿no? Por la especialización filogenética que hemos, o la adaptación filogenética que hemos tenido a lo largo de la historia, obviamente, si hay una alteración genética, una alteración de base, va a haber otro camino, ¿vale? Va a ser otro desarrollo diferente, no va a ser el desarrollo telemático que podíamos estar considerando inicialmente, ¿vale? Pero en un principio esos son los aspectos. Nos estamos centrando en unos aspectos estructurales del contexto, nos estamos centrando en unos aspectos de contenido del contexto. Lo mismo ocurre con la teoría de la teoría, ¿vale? La teoría de la teoría es una teoría constructivista que considera que los dominios se van especializando, igual que considera la neuroconstructivista o como podemos considerar en la teoría piagetiana, pero sí que hay niveles de avance diferentes, que eso es diferente, por ejemplo, a la teoría piagetiana. Piaget dice que vamos avanzando por etapas en todos los dominios, con pequeños decalages en algunas tareas o efectos, pero dependen de las herramientas intelectuales que hemos estado construyendo. En cambio, la teoría de la teoría podemos encontrar dominios en los que haya un avance muy significativo con una capacidad inferencial completamente diferente a la que puede haber en otros dominios, ¿vale? Porque le dan un valor diferente a la experiencia en ese dominio específico y en lugar de basarse la explicación en mecanismos de corte general, utilizan mecanismos de corte específico intradominio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la correcta? Todas y ninguna. Lo que hacen, por ejemplo, la teoría de la teoría se han centrado mucho en estudiar el funcionamiento de expertos y novatos, resolución de tareas, con una fuerte influencia del cognitivismo y la teoría de la información. En cambio, Piaget pues, tiene una teoría de corte biologicista, ¿vale? El cual más las bases de lo que es el ser humano, pues sería como decir la diversidad de las bases de lo que es ser lobo, ¿vale? Pues hay un gran canal de desarrollo y el neuroconstructivismo tiene que ver mucho con todos esos cambios que se producen a lo largo del desarrollo de nuestro propio cerebro y cómo eso va generando alteraciones o cambios o modificaciones en los 4 niveles no básicos de análisis, o 5, dependiendo de cómo lo analicéis, ¿no? Que sería el genético fenotípico, que eso tiene una carga hormonal importante, que interacciona con las proteínas son las que generan cambios, ¿vale? Luego tendríamos el cerebral, desde cadenas neuronales a estructuras, el psicológico, procesos de bajo nivel y procesos de alto nivel, el comportamental y el contextual, ¿vale? Entonces,
cada cambio que se produzca en uno de esos niveles y además subordinado y supraordinado va a generar alteraciones, cambios, un nuevo reequilibrio y eso va a ir estableciendo relaciones de especificación progresiva muy rápidas, mucho más rápidas de lo que hablan otras teorías o de lo que puede proponer eh, el constructivismo. Y además, mediante mecanismos que también pueden ser específicos, ¿vale? Muy tempranos, que eso no lo defiende Piaget. Piaget defiende que de base únicamente tenemos la teoría de la equilibración y los reflejos, ¿vale? Poco más. Y luego esa canalización. Pero todo lo demás tiene que ser construido. En cambio, si nosotros estamos hablando de mecanismos específicos, por ejemplo, de cierre fonológico o mecanismos específicos de otras características, de procesamientos de rostros, etcétera, ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿vale? De unas especializaciones diferentes. Toda esta diversidad, ¿vale? ¿A qué se debe? A centrarnos en unos aspectos. Nosotros estamos estudiando procesos para estudiar, por ejemplo, las alteraciones. Es cierto que la teoría piagetiana nos vale menos, porque los desarrollos son diferentes y encontramos caminos diferentes en procesos específicos, luego van relacionados, ¿no? Porque hay unos efectos en cascadas que permean en todo el sistema cognitivo, ¿vale? Pero tenemos que empezar a analizar esos diferentes caminos y ver en un nivel mucho más micro qué es lo que hay. Si nosotros estamos haciendo un estudio de lo que sería el mayor desarrollo cognitivo que puede tener el ser humano, entonces estamos en la teoría piagetiana, estamos viendo esos aspectos centrales y no estamos viendo otros. ¿Vale? Si yo estoy viendo las diferencias entre expertos y novatos o estoy viendo el funcionamiento cerebral muy iniciático o estoy viendo, por ejemplo, si realizan una prueba por ejemplo, de permanencia del objeto antes de lo que se dice la teoría piagetiana y luego a través de un eye tracker en el cual voy observando que con una edad mucho más temprana que los 18 meses, pues que a lo mejor con 6, ¿no? 6, 8 meses, pues parece que las resuelve, encuentro una fijación ocular diferente cuando se sorprenden ante un evento imposible, pues estoy más en una explicación que me va a ir a corte más innatista, unas capacidades innatas, y yo eso lo hago con diferentes dominios muy específicos, por ejemplo, ¿no? Lo que sería un mecanismo de procesamiento de la física y dentro de la física, por ejemplo, de las matemáticas, ¿no? Del número de las matemáticas, pues voy a mirar cosas que son diferentes y voy a hacer contrastes, por ejemplo, con chimpancés, etcétera, etcétera. Igual con la teoría de la mente o lo que podamos encontrar, ¿vale? En cambio, desde la teoría piagetiana, que vamos a ver, el número se construye, además se construye bastante tardíamente. Entonces, tenemos que ver ahí. Como conclusión, que no hay teorías correctas o incorrectas, sino hay miradas sobre la psicología. Lo que hay que entender es que ninguna teoría explica el conjunto total de la complejidad del desarrollo humano, como ninguna teoría explica la complejidad del desarrollo de ningún sistema complejo, y es tan complejo, tan multivariado y tiene tantos niveles de análisis, porque aquí hemos hablado de 4 dentro del fenómeno psicológico, pero tiene muchos más niveles de análisis y la comprensión, por ejemplo, de la epigénesis es muchísimo más compleja de la que solemos decir los psicólogos, que lo que tenemos que ver es para qué nos puede servir la teoría que nos está explicando. Y también entender que los fenómenos van a ser descritos de una manera o de otra en función de la teoría. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, estoy viendo un documental de psicología, tengo que percibir, ser capaz de discriminar desde qué teoría está hecha. Por ejemplo, en América es muy normal que aparezcan unos fuertes componentes innatistas en los documentales, como el Baby Human. Entonces, yo tengo que saber leer lo que me están diciendo, ¿no? Si me voy más a Europa, es más difícil que aparezca ese innatismo más radical, ¿vale? Pero entonces tengo que entender qué es lo que me están diciendo o por qué me están diciendo lo que me están diciendo, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido esta pequeña discusión sobre las teorías y sobre todo, aunque no nos haya servido para construir mucho, al menos para deconstruir esa idea de primero fue el psicoanálisis, luego vino el conductismo, luego vino el innatismo y luego ha venido el constructivismo. Y ya nos quedamos con eso, ¿vale? Bueno, muchas gracias y hasta luego.